Los glaciares del mundo acumulan más del 75% del agua dulce de la Tierra y forman parte de dos ciclos fundamentales para nuestro planeta, el ciclo hidrológico y el ciclo de las rocas. El agua de la hidrosfera se ha mantenido en un ciclo constante en la biosfera a lo largo de la historia. El agua de los océanos se evapora hacia la atmósfera, precipita sobre la superficie terrestre y fluye por los ríos y bajo la tierra de vuelta al mar. No obstante, muchas veces el agua que cae en forma de lluvia y nieve a grandes altitudes como montañas o en latitudes elevadas como los polos, donde la precipitación anual de nieve supera la evaporada en el verano, se acumula, compacta y recristaliza para formar parte de un glaciar durante muchos decenios, centenares o incluso miles de años, atrapando evidencias del pasado en él. Además, como parte del ciclo de las rocas, los glaciares producen fuerzas erosivas potentes sobre las rocas que lo contienen. Como los ríos y otros procesos erosivos, el hielo en movimiento modifica el paisaje a medida que acumula, transporta y deposita sedimentos. Por lo tanto, la formación de glaciares es el resultado de la transformación del agua en hielo y durante este proceso, que puede durar miles de años, sedimentos, aire y rocas se quedan atrapados en el hielo creando millones de capas, convirtiéndose en un real libro de historia con el último capítulo de portada. Mediante la paleoclimatología se pueden estudiar las características climáticas de la Tierra de épocas antiguas de hace miles y miles de años atrás, mediante registros de indicadores naturales que nos dirán cómo fueron las condiciones climáticas en el pasado y los procesos de cambio de estas. Los cambios climáticos provocaron modificaciones importantes en los sedimentos, en la flora y en la fauna que ahora se encuentran fosilizados como documentos que atestiguan los cambios climáticos. Uno de los indicadores utilizados para la paleoclimatología son los testigos de hielo. Los testigos de hielo son perforaciones cilíndricas de hielo en una capa de hielo o glaciar realizadas a distintas profundidades. Cada vez que ha caído nieve, lo hace con distintos químicos que varían según las condiciones ambientales al momento de la deposición, como polvo, burbujas de aire, isótopos de oxígeno, concentraciones de gases o aerosoles, entre muchas otras. A medida que van cayendo las capas, el hielo se compacta y va cerrando todos los espacios generando burbujas que cuando se cierran guardan aire, que es una muestra sellada del aire del pasado. La composición y características de las partículas de polvo y burbujas de aire corresponderán a las de la atmósfera existente en el momento de la nevada, pues contendrán isótopos pesados que son indicadores de la energía presente en el ambiente en el momento que esas moléculas fueron parte del ciclo hidrológico natural, desde que el agua de mar se evaporó y formó nubes que precipitaron en forma de lluvia y nieve. Estos testigos incluyen datos de la temperatura que hubo, del volumen de los océanos, precipitaciones, la composición de gases de la atmósfera, erupciones volcánicas, la productividad de la superficie del mar, la extensión del desierto y hasta de incendios forestales, entre otras cosas. Veamos qué nos cuentan estos testigos de hielo. Tenemos este de Nueva Zelanda. Podemos observar estaciones y fecharlas, como verano, invierno, verano, invierno. Las líneas más oscuras serían las épocas de verano y las más claras las de invierno. En este otro, la ceniza de un volcán islandés nos cuenta la historia de que explotó hace 50.000 años en Groenlandia. Y en este último, podemos ver las burbujas de aire viejo atrapadas cuando la nieve se convirtió en hielo. Los testigos de hielo funcionan como enciclopedias de la historia de la Tierra, y ahora también del paso de la humanidad. Los científicos del futuro estarán leyendo el capítulo del coronavirus que generó una pandemia mundial a inicios de la segunda década del siglo XXI y de cómo afectó a la atmósfera. Hasta ahora se han generado registros de hielos extraídos de miles de años en lugares como la Antártida y en Groenlandia. Entre los hitos más importantes de las perforaciones de hielo tenemos la del 2003 en la estación rusa Vostok, en la Antártida, desde donde se extrajo el más profundo núcleo de hielo recuperado hasta ese momento, hielo que tenía 420.000 años, que reveló 4 periodos glaciares, o sea, 4 ciclos climáticos y todo gracias al aire atrapado, pudiendo determinar niveles de dióxido de carbono y metano en un tiempo determinado y su relación con la temperatura global.
Si analizamos los datos en una gráfica, podemos observar los patrones que se repiten intercaladamente entre 280 y 180 partes por millón de dióxido de carbono. Luego, si analizamos las concentraciones de dióxido de carbono junto a la temperatura global, se puede ver lo cerca que se relacionan. El patrón de aumento y disminución de temperatura a lo largo del tiempo, más frío durante las glaciaciones y más cálido en los periodos interglaciares, están estrechamente relacionados con las concentraciones de CO2. Se puede ver claramente cuál es la marca de la variación natural, donde el ciclo de las edades de hielo fue impulsado por los cambios en la órbita de la Tierra y se mantuvo estable durante el último milenio hasta principios del siglo XIX. Pero en tan solo 250 años, desde la Revolución Industrial, hemos superado las 380 partes por millón de CO2, 40 veces más alta y sin signos de desaceleración. Podemos esperar entonces que la temperatura global también se incrementará, y ya lo estamos viviendo en todo el mundo. Hemos perturbado significativamente la autorregulación del planeta. Desde que la investigación en Vostok se publicó, se han obtenido testigos de hielos más recientes mediante el European Project for Ice Coring in Antarctica, que extrajo la muestra más antigua de hielo que data de hasta 800.000 años en el continente blanco y que confirmaron los descubrimientos en Vostok. Así es como se ha logrado crear evidencia empírica sobre la relación directa entre los cambios en las concentraciones de los gases de efecto invernadero y los cambios de temperatura. Incluso, otras mediciones han confirmado que el aumento de las emisiones de CO2 se debe al uso de combustibles fósiles y a la deforestación. Por lo tanto, la influencia humana en el cambio climático es clara, y podemos afirmar con toda seguridad que nosotros, los seres humanos, somos los responsables de la aceleración del cambio climático.